Escuchar a LeBron James y a J.J. Redick en su nuevo podcast es aprender de básquet. Hablaremos de un par de temas que tocaron en breve en Ritmo. Bueno, hubo otro comentario más adelante en el podcast de Mind the Game, en el cual LeBron habla de lo que cambió, o de hecho se lo preguntó J.J. Redick, por qué su equipo de Miami Heat fracasó en su primer año y luego llegó a finales y perdió contra Dallas, y luego fue un equipo distinto a raíz del segundo año. Una cosa que hizo Erik Spoelstra es que se tomó ese año, después del fracaso de perder unas finales, esa entretemporada, para ir a visitar entrenadores de baloncesto, pero sobre todo de otros deportes, particularmente el fútbol americano. Es curioso, porque usualmente es al revés. Los entrenadores de fútbol americano copian mucho de la NBA, pero aquí fue al revés. Y fue a hablar con un entrenador en jefe que es famoso en la Universidad de Oregon, llamado Chip Kelly. ¿Por qué la Universidad de Oregon? Porque Spoelstra es oriundo de Portland, Oregon, y conoce a todo el mundo en ese estado, y hablar y generar confianza con él era muy fácil. Así que fue a hablar con Chip Kelly. Para aquellos que no conocen el fútbol americano, deporte de gente grande y fuerte, hay dos escuelas. La primera dice, no, pon los tipos más grandes y más fuertes y más rápidos y domina físicamente al oponente. La escuela de Chip Kelly era, no. Mientras más liviano y esparcido sea la formación, o sea, quita a los receptores fornidos y ponte los más bajitos, pero más rápidos, y colócalos separadísimos del centro, el eje central de la formación, lo más lejos posible. Estás obligando al rival a bajar la contundencia física de sus defensas y además estás creando situaciones de uno contra uno. Inclusive el que pasa el balón ya ve un duelo a la izquierda y dice, no, voy con él. Le simplifica la lectura porque dice, este va a comerse crudo al defensa que tiene enfrente. Seguro. Así que para el pase va para allá. Y crear una situación de pases largos, de jugadas donde el receptor atrapaba y seguía corriendo. Era explosión, agresividad y movimiento vertiginoso en la cancha. Y duelos favorecedores. Y a raíz de eso hizo un cambio importante Erik Spoelstra con la filosofía del equipo de Miami Heat, que venía de Pat Riley. Hizo una modificación al modelo de Pat Riley. Son palabras mayores. Escuchemos ese intercambio entre LeBron James y J.J. Redick acerca del equipo de Miami Heat del 2011 y los cambios que vinieron para el 2012. Spo is the reason why we were a better team and our team was more assembled properly. When we lost to Dallas, he went to Oregon and hung out with Chip Kelly and learned the spread offense and tried to figure out if he could translate that to basketball. And don't know the super conversations that him and Chip had, but I know when he came back to us, he knew in order for us to reach our potential, one, I had to be 10 times better than I was in that previous June finals, but Chris Bosh had to go to the 5. And CB being who he is, there was no pushback. And we had to spread, he had to start working on his corner three faithfully every day after practice, corner three every day after practice. In order to bring, the Tyson Chandlers out of the paint, in order to bring the Roy Hibberts out of the paint, in order to bring Tim Duncan out of the paint at times, in order to bring Kevin Garnett out of the paint, you got to hit these corner threes. You got to at least be a threat. What is the Bosh spacing? What did that sort of unlock? It unlocked so much for our offense. And it gave myself and D-Wade in transition. We had this thing called the Mack truck lane. So basically from the block to the block. So say, for instance, we sitting on the free throw line. Yeah. You got one block on one side, one block on that side. I can picture a basketball court, yeah. We do it for the viewers. I'm not questioning JJ's expertise. No, I know what you're saying. First day of training camp, we had that whole thing taped off. The bigs were not allowed to run in between the Mack truck lane. From the first day of training camp all the way to game one. Prohibited. You're not allowed to, and if I'm bringing the ball up and the big is behind me, he can't cross the court. He has to run wide behind. This is all, Spo is like, he's that damn good. Interesante, tan interesante todo esto. ¿Qué pasa? Chris Anderson era el pivot del equipo de Miami. Pasa a ser pivot reserva.
Chris Bosh, que era el ala pivot, pasa a ser el pivot. O sea, han bajado la escuadra. Y lo que hizo más adelante el equipo de Golden State lo hizo Miami antes. LeBron, por primera vez en su carrera, empezó a jugar de ala pivot. Por momentos lo había hecho antes, pero él era un jugador que se encargaba de la posición 1 a 3 y atacaba con el balón desde el perímetro, pero en media cancha. Lo que hizo Spoelstra es crear un juego mucho más de transición y sobre todo socavar la idea de tú colocar a los internos cerca del aro. No. Se me van afuera. De hecho, jugaba a veces como 4 falso por momentos. Shane Battier, ¿te acuerdas de él? Que también era un buen triplero de esquina. Y lo que hizo fue abrir la cancha para los 2 jugadores que sean más dinámicos, que podían atacar típicamente con cortes diagonales, desde la esquina de el tiro libre, desde el codo hacia el aro, que si no era Wade, era LeBron James. Pero ¿qué te parece esa imagen de colocar cintas en una cancha de práctica y decirle a los grandes, por esta parte central no te metas nunca? Y si estás metido, ábrete al costado donde ya estás para dejarle la cancha abierta en la parte central a LeBron y a Dwayne Wade. Me parece excelente todo, que Spoelstra después de una final perdida haya ido a buscar a un entrenador de otra disciplina del fútbol americano, cómo mejorar el juego, el espacio ofensivo de su equipo. Me parece excelente que los jugadores interpreten que el entrenador fue a buscar soluciones distintas para no cometer los mismos errores y generar cambios que fueron aprobados, ¿no? Porque Chris Bosh, lo que está diciendo ahí LeBron, que no tuvo ningún tipo de resistencia a la hora de entender que Spoelstra buscaba otra dinámica en el juego ofensivo. Y bueno, lo que mencionás, en el training camp, en la pretemporada, utilizar la segmentación de la cancha, decir, bueno, los grandes por acá no, ahora vamos a cambiar la manera en la que vamos a correr la cancha. No vienen más como tráiler y ocupan el centro, que es lo que hacían tradicionalmente, y ahora lo vamos a hacer abrir por el lateral o hasta el córner. Y por eso él hace mención de tanto el entrenamiento del tiro del córner, porque ante las penetraciones de Wade o de James, generaba justamente que los grandes, que naturalmente los grandes, ¿qué hacen? Los interiores, un Duncan de ese momento, cualquier grande iría a defender una penetración, iría hacia la pintura, es la naturaleza del jugador, lo han hecho generalmente. Entonces, ante ese espacio defensivo, quedaba el tiro abierto de Chris Bosh en el córner, y eso, bueno, fue evidentemente algo que el equipo compró, el entrenador sintió que ese era el cambio que había que hacer, y bueno, evidentemente le dio mucho resultado. Increíble y sobre todo lo que mencionas. Piensen un poquito en Erik Spoelstra. Todavía estaba tratando de afianzarse como técnico en la NBA. Tenía a LeBron James, tenía un equipo que todo el mundo pensaba que iba a ganar, perdió finales. Y su solución fue llevarle la contraria a varios jugadores y a lo que estaban acostumbrados, y al mismo Pat Riley, a su mentor, cambiar los esquemas de Pat Riley. Pat Riley creía en el pivot, creía un poquito en la estructura, en posiciones, creía en un equipo de mayor estatura mejor que uno de menor estatura, y hasta el día de hoy sigue jugando una versión de eso Erik Spoelstra. Les requirió muchas agallas de su parte, y sobre todo convencer a todo el mundo. No, lo vi de un entrenador de fútbol americano. Eso se requirió muchísima convicción de su parte, muchísima imaginación, y de nuevo la venia de jugadores como Bosh, LeBron y James. Los tres cambiaron su papel. Bosh por primera vez de pivot. Eso ningún jugador que juega la posición de 4 le gustaba, inmóvil como era él, más bien flaco, no le gustaba. Wade se dio el protagonismo, ya no era el eje del equipo, era LeBron. Y LeBron empezó a jugar de 4, de ala pivot defensivamente, cosa que a él no le gustaba. Todo el mundo tuvo que hacer eso para poder ganar, y es parte de la razón por la cual ganaron esos 2 campeonatos en Miami. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?